Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 659. Probando poderes antes de partir. Más tarde ese día, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el paisaje urbano, Peter y Miles se encontraban al borde de la dimensión del espejo, observando a Mateo y a su tío Aaron mientras practicaban sus nuevos poderes. El paisaje aislado les proporcionó el campo de entrenamiento perfecto, libre de las miradas indiscretas del mundo exterior. Mateo se encontraba en lo alto de su edificio, invocando arcos eléctricos que crepitaban y danzaban por todo su cuerpo, lanzando rayos con un simple movimiento de los dedos. Cerca de allí, Aaron concentraba su atención, enviando ondas de escarcha en espiral hacia afuera, envolviendo los objetos cercanos en una capa de hielo brillante. Con cada momento que pasaba, Mateo y Aaron se acostumbraban más a sus habilidades, perfeccionando su control y comprensión de sus nuevos poderes. Peter observaba atentamente, tomando notas mentales de su progreso y catalogando el alcance de sus habilidades. Mientras Aaron demostraba sus habilidades, congelando charcos de agua e incluso creando intrincadas esculturas de hielo con un simple movimiento de muñeca, Peter no pudo evitar sentir una profunda satisfacción. Había esperado que los poderes de Aaron reflejaran los de Frozono cuando aparecieron por primera vez, y le alegró ver que sus suposiciones eran correctas. Mientras tanto, los poderes de Mateo resultaron ser más complejos de lo previsto inicialmente. Si bien demostró un dominio impresionante de la electricidad, Peter notó sutiles matices en sus habilidades, lo que indicaba una conexión más profunda con el electromagnetismo. Mientras Mateo se concentraba, un leve zumbido llenó el aire mientras los objetos metálicos cercanos comenzaban a levitar, respondiendo a sus órdenes subconscientes. Peter observaba con gran interés, intrigado por las posibles aplicaciones de las habilidades únicas de Mateo. Sin embargo, a pesar del progreso que habían logrado, Peter sabía que dominar sus poderes requeriría tiempo y dedicación. Las habilidades de Mateo, en particular, parecían albergar un potencial inexplotado, esperando ser desveladas mediante pruebas y experimentación. Podría hacer mucho con el electromagnetismo y, pensó Peter, aunque sabía que Mateo tardaría un tiempo en descubrir y perfeccionar todas las habilidades que acompañaban a sus poderes. Pero por ahora, solo podía producir y controlar la electricidad, y levitar objetos metálicos. Con un gesto de satisfacción, Peter tomó nota mental de continuar con las sesiones de entrenamiento con Mateo después de esto, ayudándolo a aprovechar al máximo sus nuevas habilidades. ¿De verdad crees que puede vencer a Centurión?, preguntó Miles mientras observaba a su compañero practicar. Es que nunca había visto un Kang, pero por lo que me has contado, parece monstruoso o algo así. ¿Estás seguro de que puede? Peter, mirando a Mateo con atención, negó con la cabeza vacilante. No, todavía no es lo suficientemente fuerte. Miles frunció el ceño, esperando esa respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a decírselo? No lo sabemos, respondió Peter con sencillez. De todas formas, no nos escucharía. ¿Nos escucharías si fuera tu padre el que muriera?, preguntó, recibiendo una mirada confusa. Mira, ustedes dos se parecen más de lo que creen. Nunca pensé que fuéramos diferentes, se quejó Miles. Pero lo hace, dijo Peter, mirando a Mateo. Miles asintió con tristeza a su lado. Sí, no te lo tomes tan a pecho. Lo ha pasado mal y entonces apareces tú, una versión de sí mismo con una vida por la que mataría. Dale tiempo y seguro que cambiará de opinión. Peter le dio una palmadita en la espalda a Miles, tranquilizándolo. En fin, nos estamos desviando del tema. Como decía, está demasiado concentrado en vengar a su padre, así que tendremos que vigilarlo. Miles asintió mientras volvían a sumirse en el silencio, pero ese silencio se rompió rápidamente cuando Miles habló con un tono implorante. ¿Sabes? Si tan solo trajeras de vuelta a su padre, eso resolvería nuestros problemas. Ya no estaría celoso de mí. Al instante, una expresión complicada apareció en el rostro de Peter. Es más fácil decirlo que hacerlo, Miles, respondió mientras se giraba para observar a Mateo trabajando duro para dominar sus poderes.
Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la dimensión del espejo, Peter dio por terminada la sesión de entrenamiento del día. Con una sensación de logro, se volvió hacia Mateo y Aaron, con una sonrisa en las comisuras de sus labios. Buen trabajo hoy, chicos, dijo Peter con orgullo. Están progresando muchísimo, y no me cabe duda de que dominarán sus poderes enseguida. Mateo y Aaron intercambiaron una mirada, con una determinación radiante en sus ojos. Con una confianza renovada, asintieron, aparentemente reforzados por sus nuevos superpoderes. De repente, de la nada, los dos UVNPU se sintieron avergonzados, lo que provocó que tanto Peter como Miles levantaran las cejas en señal de confusión. Peter, solo queríamos agradecerte todo, dijo Mateo con voz sincera. No tendríamos estos increíbles poderes si no fuera por ti. Aaron asintió, su mirada se cruzó con la de Peter con aprecio. Sí, te debemos mucho. Y lamentamos haber dudado y sospechado de ti. Peter ignoró sus disculpas con un encogimiento de hombros. Oye, sin resentimientos. Lo entiendo. Nosotros tampoco tuvimos la mejor primera impresión, así que no te preocupes. Después de todo, los encontraron espiando a la madre de Mateo. Mateo y Aaron intercambiaron una mirada, sintiéndose aliviados. Gracias, Peter. Te lo agradecemos mucho, dijo Mateo con una voz llena de sincera gratitud. Con un gesto de reconocimiento, Peter les abrazó los hombros en un gesto de camaradería. Cuando quieran, dijo mientras se daba la vuelta y agitaba la mano, abriendo un reluciente portal dorado. Creo que ya hemos esperado suficiente. Vamos a cazar al presidente de los Estados Unidos. Rió divertido mientras lo seguían, decididos y listos para la venganza. Al salir de la dimensión espejo y regresar a la bulliciosa ciudad que se extendía más allá, Peter no pudo evitar sentir una profunda emoción. Ojalá Centurión no haya huido. Cuando Peter y el grupo salieron del brillante portal dorado hacia la azotea del edificio de apartamentos de Mateo, la fresca brisa de la tarde los saludó. Mateo miró el sol poniente y sintió una punzada de comprensión. Esperen, chicos, ¿me dan un momento?, preguntó, volviéndose hacia Peter y los demás. Necesito despedirme de mi mamá. Ya debería haber vuelto del trabajo. Peter asintió con comprensión. Claro, Mateo. Tómate tu tiempo, respondió, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Aaron siguió a Mateo adentro, con la preocupación grabada en el rostro. Quería asegurarse de que Mateo estuviera bien y no revelara demasiado, sobre todo considerando la abrumadora tarea que les aguardaba. Mientras tanto, curioso y preocupado por la versión de su madre en este universo, Miles se bajó del costado del edificio y caminó hacia el departamento de su contraparte, con la intención de mirar por las ventanas por segunda vez. Suspirando, Peter siguió a Miles al llegar al piso correcto. Asomándose por la ventana, vieron a Rio sentada a la mesa de la cocina, rodeada de un fajo de facturas con la etiqueta vencidas. Parecía cansada y agotada, con una necesidad imperiosa de dormir bien y, como mínimo, una semana de vacaciones. Momentos después, Mateo entró al apartamento, seguido de cerca por su tío Aaron. «Mamá. ¿Estás en casa?», gritó. Al instante, Rio ocultó las facturas vencidas mientras su expresión se tornaba severa, fijando la mirada en su hijo. «Miles Mateo Morales, ¿hay algo que quieras decirme?», preguntó con tono firme. La confusión se reflejó en el rostro de Mateo mientras negaba con la cabeza. «No, mamá, todo está bien», respondió vacilante. Rio arqueó una ceja, revelando que había recibido una llamada de la escuela de Mateo, informándole de su ausencia. Empezó a regañarlo por faltar a clases. Al darse cuenta de que no había asistido a la escuela debido a los acontecimientos recientes, Mateo se disculpó con su madre, quien exigió saber por qué no había ido. Mateo dudó, buscando una excusa, pero Aaron intervino y explicó. «Estaba conmigo, Rio». Rio redirigió su frustración hacia el tío de Mateo y le exigió. «¿Por qué pensaste que estaba bien que no fuera a la escuela? Deberías saberlo». Mateo intervino, confesando. «Ya estaba saltando cuando el tío Aaron me encontró, mamá. Me llevó a casa. Luego prometió. No volveré a saltarme y lo siento». Al disiparse la tensión, Mateo le dio a su madre un abrazo sorprendentemente fuerte, dejándola perpleja. «Te quiero, mamá», dijo en voz baja, incapaz de decir nada sobre sus planes. Después de todo, ella definitivamente se asustaría si supiera que él planea matar al presidente, incluso si ella odia a ese pedazo de mierda tanto como él.
Río frunció el ceño confundida, pero correspondió al sentimiento de su hijo. Yo también te quiero, mijo. Ya no faltes a la escuela, ¿de acuerdo? Me tenías preocupada. No lo haré, lo prometo. 10 minutos después, Miles y Aaron volvieron a la azotea y encontraron a Peter y Mateo esperándolos. Peter los miró expectante. ¿Están listos?, preguntó con un tono decidido. Sí, mi mamá ya está dormida, Mateo asintió, con una mirada de determinación brillando en sus ojos mientras pulsaba un botón en su reloj. De repente, su traje de merodeador se activó, expandiéndose para cubrir todo su cuerpo, incluyendo su rostro, con un satisfactorio clic de la máscara. Su tío, Aaron, optó por una estrategia más sencilla. Se puso un pasamontañas para ocultar su identidad. Con un gesto de Mateo, ambos estuvieron listos para proceder. Miles, queriendo mantener el anonimato ya que revelar su identidad también revelaría la de Mateo, también se puso su máscara, mezclándose perfectamente con el grupo. Sin embargo, Peter decidió no ocultar su identidad, sabiendo que este universo no era el suyo y, por lo tanto, su rostro no tenía importancia en el gran esquema de las cosas. Con un gesto de la mano, Peter abrió un portal reluciente que los condujo directamente al corazón de la Casa Blanca. Atravesándolo uno a uno, emergieron en el despacho oval, con los sentidos en alerta máxima. Al ver que la habitación estaba vacía, se prepararon para iniciar la búsqueda, pero antes de que pudieran moverse, una figura holográfica se materializó ante ellos. Era Centurión, con una sonrisa de confianza plasmada en su rostro petulante. Finalmente, tardaste tanto en llegar, ¿sabes cuánto tiempo me has hecho esperar?, preguntó, con la mirada fija en Peter, ignorando a todos los demás. Capítulo 660. Revelaciones y terremoto. Mientras la imagen holográfica de Centurión parpadeaba ante ellos, Aaron y Mateo intercambiaron una mirada, con la frustración evidente en sus puños apretados. La constatación de que su objetivo no estaba físicamente presente solo avivó su determinación de encontrarlo. Se esconde como un cobarde, murmuró Aaron con los dientes apretados, mientras sus ojos escaneaban la habitación en busca de cualquier señal del paradero de Centurión. Mateo asintió con la cabeza, con la mandíbula apretada y determinada. ¿Pero dónde? Mientras tanto, Peter no pudo resistirse a una provocación al mirar fijamente la proyección holográfica. ¿Tienes miedo de enfrentarte a mí, Centurión?, preguntó con una sonrisa burlancia. Bueno, al menos te doy un poco de crédito por dejar un holograma. Pensé que ya te habrías escapado con el rabo entre las piernas. Oh, sí, Centurión le devolvió la sonrisa, indiferente, al encontrarse con la mirada de Peter. Después de todo, ¿para qué arriesgar mi vida cuando puedo dejar que otros hagan el trabajo sucio?, replicó con suavidad, con un tono desbordante de arrogancia. Peter rió entre dientes, sin dejarse intimidar por la cobardía de Centurión. Demasiado miedo para afrontar las consecuencias, ¿eh? Típico comportamiento de un villano de tercera. Mientras hablaba con Centurión, Peter se acercó a la pared desde donde se proyectaba el holograma. Con un chasquido de dedos, pulsó el proyector holográfico, buscando cualquier rastro del escondite de Centurión. Un círculo de hechizos flotaba sobre la pared. La sonrisa de Centurión se ensanchó al observar las acciones de Mateo. Impresionante, pero ¿de verdad crees que puedes encontrarme tan fácilmente? Peter se encogió de hombros con indiferencia, con un destello de travesura en la mirada. Nunca se sabe hasta que se intenta. Al fin y al cabo, no puedes esconderte para siempre, ¿verdad? Con una sonrisa cómplice, Centurión dirigió su atención a Mateo, con un brillo pícaro en los ojos. Hola, señor Morales. A Mateo se le encogió el corazón al oír su nombre, y su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo sabes quién soy?, balbuceó, sorprendido por la máscara que llevaba. La sonrisa burlona de Centurión se acentuó al recostarse, disfrutando de la reacción de Mateo. Oh, te conozco desde hace tiempo, respondió con enigmática ironía, con un tono cargado de malicia. El pulso de Mateo se aceleró ante la implicación de que su identidad había sido expuesta desde hacía mucho tiempo a su enemigo. ¿Desde cuándo?, preguntó Peter con curiosidad, robando las palabras directamente de la boca de Mateo. La risa de Centurión resonó por la sala, provocando un escalofrío en la espalda de Mateo. Oh, mucho más tiempo del que crees, se burló, clavando la mirada en Mateo con una intensidad que le provocó un escalofrío. Uf, ¿tienes que hacerlo tan espeluznante?, gruñó Peter con disgusto. ¿No me digas que también lo espiabas de niño?
Centurión frunció el ceño, incapaz de responder a esa pregunta, y Peter, interpretando su silencio como una respuesta, no pudo evitar gemir de nuevo. Puaj, así que me estás diciendo que has estado espiando a un menor de edad y crees que es buena idea presumir de ello. Al salir las palabras de Peter, la ira y la incredulidad de Mateo se transformaron en asco. Miró fijamente a Centurión, sintiendo el impulso de decir: peligro de extraños. El ceño del Centurión se profundizó. No tuerzas mis palabras, no estoy tergiversando nada. Peter sonrió con suficiencia. Eras tú quien parecía disfrutar espiando niños, dijo, volviéndose hacia Aaron. Quizás deberíamos llamar a la policía. Creo que deberían ponerlo en una lista, y Centurión decidió ignorar las burlas de Peter y se giró hacia Miles, recuperando lentamente su sonrisa. Ah, veo que conociste a tu pequeño doble, comentó con naturalidad, con tono condescendiente. ¿Qué tal el primer encuentro? Incómodo, seguro, después de todo, él tiene tus poderes, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste al descubrir que te los había robado? ¿Te destrozó el alma? Mateo pareció sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Porque es un acosador adicto, dijo Peter con naturalidad, borrando la sonrisa burlona del rostro de Centurión. Hablando de tus poderes, ¿qué tal? Centurión apretó los puños mientras ignoraba a Peter, volviendo la mirada hacia Miles. ¿Todo va como debería? ¿No te crecen patas peludas de araña? La verdad es que no sabía cómo reaccionaría tu cuerpo a la picadura cuando envié la araña. Pero parece que te va bien, y al comprender la verdad, Mateo tensó la mandíbula y entrecerró los ojos ante la actitud burlona de Centurión. Ahuyentaste a la araña que se suponía que me mordería, acusó con la voz cargada de veneno. ¿Por qué? Porque es un acosador adicto, Peter asintió con la cabeza con seguridad, como si lo entendiera todo. Una vena empezó a latir en la cabeza de Centurión, incapaz de contenerse más. «Cállate la boca», gritó. «Por eso odio más a los hombres araña. No sabes cuándo callarte. Es tan exasperante. ¿Te divertiste cuando mataste a mi hermano?» La voz de Aaron atravesó la tensión como un cuchillo. Sus ojos brillaban de furia mientras se enfrentaba a Centurión, quitándose la máscara y dejando al descubierto su rostro. Peter no pudo evitar reírse, señalando a Centurión con el dedo. «Deberías ver la cara que tienes ahora». Al ver las sonrisas burlonas en los rostros de sus enemigos, Centurión estuvo a punto de estallar, con la mirada fija en Mateo. «¿Crees que esto es gracioso? Me pregunto si te seguirá pareciendo gracioso cuando sepas la verdad sobre la muerte de tu padre». A Mateo se le heló la sangre, su mente se tambaleaba ante la crueldad. «¿Qué verdad?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Lo mataste. ¿Qué más hay que saber? Quizás tu padre estaba investigando sus tendencias pedófilas», y comentó Peter. «Por eso me aseguré de que no hubiera ningún Spider-Man en mi mundo». Centurión suspiró, claramente harto de Peter a estas alturas. «¿Ya vas a revelar tu gran plan malvado? Me estoy empezando a aburrir», se quejó Peter, haciendo todo lo posible por molestar a Centurión. «Si te callaras, quizás podría». Centurión apretó los dientes con frustración, molesto porque su gran revelación se había arruinado. «Verás, sabía de la investigación sobre mí desde el principio. Pero en lugar de ponerle fin, decidí dejar que siguiera su curso. Después de todo, ¿qué tiene de malo un poco de entretenimiento?». Hizo una pausa, con una sonrisa burlona formándose en sus labios, antes de continuar. «¿Y qué sería más entretenido que reclutar a tu padre?», reveló Centurión, sorprendiendo a toda la sala. «No lo hiciste», y murmuró Mateo. «Ah, sí. O sea, ¿de verdad creías que tu padre, un policía de Nueva York, estaba cualificado para investigarme a mí, el presidente de los Estados Unidos de América? No, por eso hicieron falta un par de topos que sugirieran su nombre para involucrarlo. Y luego, bueno, seguro que conoces el resto de la historia, ¿verdad?». Miles apretó los puños. «Maldito bastardo», exclamó furioso, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. A Mateo se le heló la sangre ante la cruel confesión de Centurión. «Monstruo», susurró. La sonrisa burlona de Centurión se convirtió en una mueca cruel al deleitarse con la angustia de Mateo. «Gracias por los cumplidos, eres un pedófilo», Peter añadió su opinión, quitándole el viento a las velas de Centuriones. Al instante, la determinación de Mateo se endureció como el acero mientras se enfrentaba a su némesis, con una determinación más intensa que nunca. «Voy a matarte. No me importa cuánto tiempo me lleve ni lo lejos que tenga que llegar, morirás».
Centurión rió entre dientes con una sonrisa sombría, con los ojos brillando de malévolo deleite. Oh, lo espero con ansias, respondió con un tono destilando desdén. Pero por ahora, disfrutemos del espectáculo, ¿de acuerdo? Con una última sonrisa, Centurión se volvió hacia Peter. Te deseo suerte, Peter. La vas a necesitar, advirtió mientras se desvanecía en el aire, dejando a Mateo, Miles y Aaron lidiando con la horrible verdad de su manipulación. Un tenso silencio se apoderó de la sala, roto solo por la furia latente que Centurión desató antes de partir. Pero justo cuando todos empezaban a calmarse, un profundo estruendo resonó en el suelo bajo sus pies. Los ojos de Peter se abrieron alarmados mientras se tambaleaba ligeramente antes de recuperar inmediatamente el equilibrio en medio de los repentinos temblores. Interrogación de cierre. ¿Qué pasa?, exclamó Aaron con voz preocupada. El corazón de Mateo se aceleró mientras observaba la habitación con atención. No lo sé, respondió con gravedad, entrecerrando los ojos mientras se apoyaba en el suelo inestable. La expresión de Miles reflejó la preocupación de Mateo mientras se apoyaba contra la pared, con la mente llena de posibilidades. Esto no parece un terremoto natural, comentó con la voz cargada de inquietud. Aaron apretó los puños con fuerza mientras observaba el entorno, con los ojos llenos de determinación. Sea lo que sea, no puede ser bueno, gruñó con la voz cargada de aprensión. A medida que los temblores aumentaban en intensidad, haciendo que los objetos tintinearan y las paredes se estremecieran, Peter cerró los ojos, sumergiéndose en un estado elevado de conciencia que rápidamente se extendió más allá de los confines de la Casa Blanca, llegando a abarcar la ciudad, los estados, la nación y, en última instancia, la totalidad del planeta. Con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa, Peter comprendió rápidamente la alarmante verdad. El planeta entero estaba sumido en un terremoto, cuya intensidad aumentaba constantemente, dejándolo perplejo ante la posible causa. Capítulo 661 al 663. Peter contra Tiamat. La confusión se apoderó de Peter mientras el mundo temblaba a su alrededor, pero no duró mucho. Decidido a descubrir la causa, exploró sus sentidos cósmicos en las profundidades de la Tierra, donde rápidamente descubrió una enorme semilla dorada que latía con energía. Unido a esta semilla había un cuerpo esquelético colosal hecho de metal, que crecía y se transformaba rápidamente con cada momento que pasaba. ¿Qué demonios? Sí? Los ojos de Peter se abrieron de par en par, sorprendido, al ver cómo la forma esquelética desarrollaba tendones, músculos y carne hechos de lava fundida, y sus movimientos enviaban ondas de choque a través de la Tierra. Comprendió que esta criatura era la causa de las perturbaciones sísmicas que sacudían el planeta. ¿Es eso un celestial?, se preguntó Peter al sentir la energía emanar del ser colosal. Su mente recordó la película de los Eternos, que, a decir verdad, había olvidado hasta ahora. Vaya, esto me recuerda que también debería buscar semillas celestiales en casa, quizás pueda usar una semilla sin eclosionar para hacer algo genial. Ya sin confusión, pues sabía lo que estaba pasando, Peter se volvió hacia sus aliados, con expresiones llenas de preocupación y miedo. Muy bien, escuchen, exclamó con voz apremiante, atrayendo su atención. ¿Qué hacemos?, preguntó Mateo con un tono de aprensión en la voz. La mente de Peter daba vueltas mientras pensaba en su siguiente movimiento. Ustedes se quedarán aquí a buscar a Centurión, o al menos a lo que haya dejado atrás, declaró con tono decidido. ¿Y tú qué?, pregunta Miles preocupado. Peter sonrió con confianza ante la pregunta de Miles mientras agitaba su mano, abriendo un portal dorado que conducía al centro de la Tierra, de donde se originaba todo ese temblor. Mateo, Miles y Aaron se asomaron por el portal, entrecerrando los ojos ante la intensa luz para vislumbrar la colosal figura del celestial tomando fierro. La absoluta impotencia que sintieron al contemplar al dios ante ellos casi los hizo caer de rodillas. Me encargaré de eso antes de que destruya el planeta, declaró Peter, señalando hacia el portal. En fin, buena suerte y trata de no morir si te encuentras con Centurión. Con una sensación de pavor, el grupo observó cómo Peter cruzaba el portal, pero antes de que éste se cerrara tras él, se dio la vuelta y se dirigió a sus aliados por última vez. Oh, casi lo olvido, señalando hacia la pared detrás de ellos, Peter disparó un rayo de luz púrpura desde la punta de su dedo, que pasó zumbando entre Miles y Mateo, casi fallándolos cuando impactó contra la pared y explotó al contacto. ¡Bum! Los ojos de Miles, Mateo y Aaron se abrieron de miedo cuando la explosión estalló detrás de ellos y el humo y los escombros llenaron la habitación. ¿Qué demonios fue eso?,
Miles estaba a punto de quejarse, pero la ferocidad de su voz desapareció rápidamente cuando el humo se disipó, revelando un pasadizo secreto tras la muralla, que estaba fuertemente fortificado antes de que Peter lo abriera de par en par. Ese debería ser un buen punto de partida, comentó Peter mientras el portal empezaba a cerrarse. Recuerden, no mueran. Les recordó mientras el portal desaparecía, dejándolos solos en el despacho oval. Cuando Peter desapareció, dejando una sensación de aprensión en el aire, de repente, las puertas se abrieron de golpe y equipos de soldados fuertemente armados irrumpieron, con sus armas disparando sin previo aviso y la tierra aún temblando bajo sus pies. Mateo, Miles y Aaron se agacharon para cubrirse, con el corazón latiéndoles con fuerza mientras las balas láser pasaban zumbando junto a ellos. Ahora deciden aparecer, gritó Aaron antes de activar sus poderes, transformando el suelo en una resbaladiza capa de hielo negro, haciendo que los soldados perdieran el equilibrio. En medio del caos, los soldados comenzaron a resbalar y deslizarse. Sus intentos de recuperar el equilibrio eran inútiles ante el incesante temblor del suelo, que ahora se había vuelto resbaladizo y resbaladizo. Aprovechando la oportunidad, Mateo y Miles entraron en acción. Mateo soltó rayos de sus manos mientras Miles usaba sus redes para contener a los soldados desorientados. Con una coordinación precisa, el rayo de Mateo y la red de Miles sometieron rápidamente a los soldados, dejándolos inconscientes e inmovilizados. Cuando el caos disminuyó, los tres intrusos intercambiaron una mirada, sus ojos llenos de determinación mientras todos se giraban hacia el pasaje secreto que Peter había abierto para ellos. Al adentrarse Peter en el cavernoso centro de la Tierra, donde lo celestial tomaba forma, no pudo ignorar los restos de un laboratorio/taller esparcidos por la zona. El antiguo lugar prístino ahora estaba en ruinas, destruido por la creciente emergencia de lo celestial. Al reconocer al instante que el laboratorio pertenecía a Centurión, Peter se preguntó cuánto tiempo llevaba su enemigo cultivando esta semilla. Esta debe ser su mayor baza, decidido a descubrir todas las pistas que habían quedado y a utilizar los datos sobrantes para sus propios fines, decidió rescatar lo que quedaba del laboratorio, sabiendo que podría resultar útil más adelante. Con la mirada fija, Peter recurrió a sus habilidades telequinéticas para levitar las piezas rotas del equipo y los escombros hacia él. Con precisión, guardó cuidadosamente los objetos recuperados en su collar de almacenamiento, planeando revisarlos más tarde, cuando tuviera tiempo libre. A medida que los restos del laboratorio de Centurión desaparecían en el collar de almacenamiento de Peter, la caverna a su alrededor comenzó a agrietarse y temblar violentamente mientras rocas y otros escombros caían desde arriba, anunciando la inminente aparición del celestial, que ahora se aferraba a las paredes y el techo, mientras su cuerpo seguía creciendo. Con una oleada de adrenalina, Peter comprendió la urgencia de la situación y entró en acción. Sabía que si no era rápido, un pequeño terremoto mundial sería la menor de las preocupaciones del planeta. Sin dudarlo, Peter desapareció en un instante, reapareciendo sobre el pecho del colosal celestial mientras éste luchaba por liberarse de sus confines terrenales. La gravedad de la situación pesaba profundamente en la mente de Peter, pues sabía que permitir que el celestial emergiera sin control sería un desastre. Con todas sus fuerzas, Peter conjuró un portal gigantesco bajo el celestial, cuyo vórtice se extendió a lo ancho. Con determinación, Peter desató un poderoso puñetazo, empujando al celestial hacia las fauces del portal. La fuerza del golpe de Peter fue inmensa, enviando ondas de choque por la caverna mientras el celestial se precipitaba hacia las profundidades. Con un rugido ensordecedor, el celestial desapareció en la oscuridad del portal, impactando su colosal figura contra una superficie rocosa y desolada al otro lado. Cuando el polvo se asentó y los temblores disminuyeron, Peter dejó escapar un suspiro antes de seguir al gigante a través del portal, aterrizando en la superficie de Marte, lejos de cualquier vida inocente. En todo el mundo, mientras los terremotos asolaban cada nación, los edificios se derrumbaban y el caos se apoderaba de la población. Para los ciudadanos comunes, parecía que había llegado el apocalipsis, pero de repente, todo se detuvo de la nada. El terremoto que todos creían que acabaría con el mundo desapareció tan rápido como llegó, y la calma regresó al planeta. En medio del inquietante silencio, la gente miraba a su alrededor con incredulidad, sin comprender lo que acababa de ocurrir. Algunos susurraban oraciones de gratitud, mientras que otros simplemente permanecían en silencio, atónitos, agradecidos por el inesperado alivio.
De vuelta con Miles, Mateo y Aaron, quienes exploraban el pasadizo secreto, sintieron que los terremotos cesaban y suspiraron aliviados. Parece que Peter lo logró, comentó Miles, con una sonrisa en el rostro. Mateo asintió, con expresión nerviosa. Sí, pero ¿crees que pueda vencer a esa cosa? Preguntó, con una sensación de miedo que lo invadió al recordar lo que vio a través del portal. La sonrisa de Miles se desvaneció, reemplazada por una mirada contemplativa. Creo que sí. Mientras continuaban explorando, llegaron a la guarida de Centurión, repleta de todo tipo de tecnología de vanguardia. Pero lo más notable fue que, al aparecer, otro holograma de Centurión se materializó ante ellos. El holograma de Centurión observaba su entorno con una mirada fría y calculadora, con la voz impregnada de decepción. Ah, parece que logró salvar el planeta y, dijo con desdén, su imagen parpadeando ligeramente al hablar. No importa y aún así, tendrá que enfrentarse a un celestial de mi propia creación y... Miles apretó los puños, con la mandíbula apretada en señal de determinación. ¿Es eso lo que es? ¿Un celestial? Preguntó con voz firme a pesar de la tensión en el ambiente. Mateo y Aaron estaban a su lado, curiosos por escuchar la respuesta. El holograma de Centurión rió entre dientes al notar la presencia de otros en la habitación. Ah, ¿sigues aquí?, comentó, y su voz resonó por la cámara. Olvidé tu existencia por un momento, disculpas. Miles, Mateo y Aaron apretaron los puños y apretaron las mandíbulas mientras resistían el impulso de dejarse provocar por las burlas de Centurión. Sin embargo, Centurión disfrutaba de sus reacciones, con un brillo perverso en los ojos al observar sus respuestas. Al ver que su mayor amenaza estaba ocupada, y que el mundo no estaba a punto de acabarse, Centurión centró su atención en los tres intrusos en su guarida. ¿Saben qué?, comentó con indiferencia, con la voz cargada de malicia. Tengo tiempo libre. Mientras hablaba, el holograma desapareció, dejando a Miles, Mateo y Aaron momentáneamente confundidos. Pero su confusión se transformó rápidamente en alarma cuando el verdadero Centurión se materializó ante ellos en un destello de luz, y su sonrisa burlona les provocó un escalofrío. ¿Por qué no te mato con mis propias manos? Gritó Peter al celestial que tenía delante, quien se puso de pie mientras su cuerpo fundido se solidificaba en lo que parecía una armadura dorada de cientos de metros de altura. Su forma es a la vez alienígena y divina, y vibra con energía pura. Sus 4 ojos, resplandecientes con poder cósmico, atraviesan la oscuridad, mientras zarcillos de energía emanan de su cuerpo, crepitando con una fuerza sobrenatural. Al sentir el inmenso poder que irradiaba el ser celestial ante él, Peter no pudo evitar maravillarse ante su magnitud. Sin duda, es más fuerte que Knull. El pensamiento de lo que Centurión había hecho para crear una entidad tan formidable le atormentaba la mente, despertando una mezcla de curiosidad y preocupación. Dejando sus preocupaciones a un lado por un momento, Peter dio un paso al frente, con las manos levantadas en un gesto de paz. Hola, grandullón, comenzó con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Sé que la situación se ve intensa ahora mismo, pero hablemos de esto. Quizás podamos encontrar la manera de trabajar juntos. La respuesta del celestial no fue la que Peter esperaba. En lugar de palabras, un grito ensordecedor brotó de sus fauces metálicas, acompañado de un destello cegador que surgió de su garganta, dirigido directamente hacia él. Arrug. Reaccionando por instinto, Peter saltó a un lado, evitando por poco la explosión abrasadora que quemó el suelo donde estaba parado, creando un agujero humeante que atravesó todo el planeta antes de salir disparado por el otro lado. Peter recuperó el equilibrio y miró hacia atrás, al agujero humeante que se había creado. No eres muy buen comunicador, ¿verdad? ¿No eres muy buen comunicador?, comentó Peter, frunciendo el ceño con frustración al enfrentarse al imponente celestial, cuya forma metálica resonaba con una fuerza bruta. Estaba casi seguro de que la intromisión de Centurión había alterado la naturaleza del celestial, privándolo de su sabiduría innata y dejando solo una agresión sin sentido a su paso. Aunque la incertidumbre persistía, Peter sabía con certeza que las palabras eran inútiles ante la furia del celestial. Con un profundo suspiro, se resignó al inevitable choque, mientras su mente ya calculaba estrategias en medio del caos. Sería una buena adición a mis sombras, pensó Peter, con un brillo codicioso en sus ojos. A medida que el celestial se acercaba, sus pasos resonando como truenos, Peter se preparó para el choque inminente.
El suelo temblaba bajo sus pies con cada paso pesado de la imponente entidad, cuya forma metálica proyectaba un resplandor ominoso sobre el árido planeta. «Veamos qué tan fuerte eres realmente», gritó Peter, con la adrenalina al máximo. Con un movimiento rápido, se lanzó a la acción, su sentido arácnido hormigueando mientras esquivaba el enorme puño de metal del celestial, el golpe enviando ondas de choque que ondeaban por el aire. Actuando rápidamente, Peter saltó en el aire y respondió con su propio puño, su cuerpo brillando con una luz púrpura, potenciando cada uno de sus movimientos. ¡Bum! A diferencia de Peter, el celestial sin mente no parecía ser lo suficientemente rápido para esquivar, o simplemente no tenía el poder mental para comprender que se suponía que debía evitar los ataques, porque ni siquiera se inmutó cuando el puño de Peter conectó, abollando su armadura de pecho y enviando a Tiamat tambaleándose hacia atrás. «No eres tan duro, ¿verdad?», se burló Peter, sonriéndole al gigante. El celestial rugió con furia, sus ojos ardientes ardían con intensidad mientras balanceaba sus brazos colosales frenéticamente, con el objetivo de aplastar a Peter con su mentalidad berserker. Por supuesto, Peter esquivó una y otra vez, devolviendo algunos ataques aquí y allá, pero cada abolladura o rasguño que lograba hacer en la armadura de Tiamat parecía desaparecer en cuestión de segundos. Incluso su visión de calor infundida con fuego fénix solo creó un agujero, que se rellenó un minuto después. Y lo peor de todo, a pesar de su agilidad y su premonición, Peter se encontraba luchando por mantener el ritmo del implacable ataque, con cada golpe amenazando con abrumarlo. «Soy solo yo, o este cabrón se está volviendo cada vez más rápido y...», se quejaba mientras lo perseguía el berserker enloquecido, que parecía volverse cada vez más fuerte y rápido con el paso del tiempo. A medio salto, Peter estaba esquivando cuando de repente sintió otro golpe. Sus instintos le avisaron al intentar evadirlo, pero ya era demasiado tarde. La mano colosal de Tiamat azotó el aire, intentando aplastarlo como a un insecto. Sin otro recurso, Peter activó su habilidad de cambio de fase, con la intención de eludir el ataque ileso. Pero, para su horror, la mano de Tiamat brilló con una energía dorada, interrumpiendo su cambio de fase al impactar con una fuerza devastadora, lanzándolo a toda velocidad por la superficie del planeta. El impacto provocó ondas de choque que recorrieron el aire, y la fuerza del golpe dejó una profunda huella en el terreno mientras el cuerpo de Peter se estrellaba contra una imponente montaña a kilómetros de distancia. El dolor irradiaba por cada fibra de su ser mientras luchaba por recuperar el equilibrio, con el sabor a sangre llenándole la boca. Mientras se ponía de pie, Peter se curó rápidamente y su mirada se dirigió hacia Tiamat, con una mezcla de ira y determinación ardiendo en sus ojos. «De acuerdo, definitivamente eres mi oponente más fuerte hasta ahora. Te lo concedo», gruñó, observando cómo el gigante corría hacia él. Ignorando el dolor punzante en su cuerpo, que disminuía lentamente a cada segundo, Peter se lanzó de nuevo a la lucha, con su determinación inquebrantable. Apretando los dientes, Peter supo que debía ir un paso más allá. Con una oleada de energía, su cuerpo experimentó una transformación radical. Sus músculos se abultaron a medida que crecía en altura y corpulencia, y un vibrante tono rojo lo envolvió. Sus ojos brillaron con una intensa luz naranja, a juego con el aura ardiente que lo rodeaba, mezclándose con los restos de su anterior energía cósmica púrpura. Sintiendo el poder que lo recorría, Peter emitió un rugido primitivo que hizo temblar el suelo bajo sus pies al enfrentarse al celestial. «Aplastamiento araña», bramó en broma, disparando su figura hacia adelante. Con renovada determinación, se enfrentó al celestial de frente, igualando la ferocidad de Tiamat. Con cada estruendoso choque, el árido planeta temblaba bajo la ferocidad de la destructiva batalla, formándose grietas en su superficie a medida que el suelo se abría. El paisaje, antaño desolado, ahora mostraba las cicatrices del conflicto, con fisuras que serpenteaban por el terreno y columnas de polvo elevándose en el aire. Su titánica lucha desató una devastación descomunal, con ondas expansivas que se extendieron, aplanando montañas y desgarrando la corteza del planeta. El cielo se oscureció con remolinos de escombros y polvo, oscureciendo el sol mientras su conflicto amenazaba con consumirlo todo a su paso. La corpulenta figura de Peter chocó contra la imponente figura del celestial. Cada golpe enviaba ondas de choque que ondulaban por el aire y resonaban en el desolado paisaje. A pesar del inmenso poder a su disposición, ninguno de los combatientes cedió, y la batalla alcanzó proporciones catastróficas.
Mientras intercambiaban golpes con furia desenfrenada, el planeta gemía bajo la tensión, sus cimientos amenazados por la fuerza de su furia. Cráteres salpicaban el paisaje, cicatrices de su implacable asalto mientras luchaban con una intensidad primigenia que rozaba la locura. Pero a medida que la batalla se intensificaba, Peter empezó a sentir que la situación se volvía en su contra. Este cabrón sigue volviéndose más fuerte. A estas alturas, Tiamut debía ser al menos 10 veces más fuerte que Knull, y su poder seguía aumentando a un ritmo alarmante. Decidido a cambiar el rumbo, Peter aprovechó una gran parte de su poder interior, desatando una deslumbrante demostración de energía. Con una oleada de determinación, se cubrió con vibrantes llamas de fénix, cuya aura ardiente realzaba cada uno de sus movimientos mientras continuaba luchando contra el celestial desbocado. Pero Peter no se detuvo ahí. Invocando energías ancestrales, se envolvió en un resplandor dorado sobrenatural y una energía caótica carmesí, cuyos tonos se fundían con la energía cósmica púrpura que lo rodeaba. Ahora, su cuerpo irradiaba una deslumbrante gama de colores, cada uno representando una faceta diferente de su poder. A medida que las energías se entremezclaban, convergieron en una aura blanca brillante similar a una llama que bailó a lo largo de la forma de Peter, combinándose para imbuirlo de una fuerza recién descubierta. Esto se siente muy bien, sonrió con suficiencia antes de lanzarse hacia adelante, con movimientos rápidos y precisos mientras buscaba dominar a su formidable oponente. Con cada golpe, Peter desataba toda la fuerza de sus poderes combinados, sus ataques llovían sobre el celestial, quien comenzó a tambalearse hacia atrás mientras toda su forma crujía bajo cada golpe, innumerables abolladuras cubrían su cuerpo metálico. El aire crepitaba con energía mientras la batalla alcanzaba un punto álgido y la propia estructura de la realidad temblaba bajo la fuerza del choque. Mientras el aura blanca latía a su alrededor, Peter sintió una oleada de confianza correr por sus venas. Se negó a dejar que la furia insensata de Tiamut lo venciera, decidido a salir victorioso a cualquier precio. Con un rugido que resonó por el desolado paisaje, Peter redobló sus esfuerzos, concentrando todo su nuevo poder en un solo golpe decisivo. El aire crepitaba de anticipación cuando desató su ataque, y la fuerza combinada de sus múltiples habilidades convergió en una embestida devastadora. Y cuando su puño llameante impactó contra la forma metálica del celestial, una explosión cegadora de luz los envolvió a ambos, iluminando el campo de batalla con una deslumbrante demostración de poder. En ese instante, Peter supo que la victoria estaba a su alcance y no se detendría ante nada para conseguirla. Al desvanecerse la luz cegadora de su ataque, Peter se encontró flotando en la vasta extensión del espacio abierto, con el planeta, antaño desolado, completamente aniquilado por el golpe final y cataclísmico. Pero mientras su mirada recorría su entorno, una sensación de dolor lo invadió. Al bajar la vista, Peter comprendió de inmediato de dónde provenía esa sensación. Su brazo derecho, el mismo con el que había desatado su ataque final, había desaparecido, dejando solo un muñón ensangrentado desde el hombro hacia abajo. A pesar del dolor, dejó escapar un suspiro de resignación, consciente de que pronto volvería a crecer. Como sea, al menos ese molesto bastardo fue atendido, pensó Peter mientras sentía que su brazo lentamente volvía a crecer. Pero justo cuando comenzaba a procesar su supuesta victoria, de la nada, una figura metálica dorada se materializó frente a él, elevándose sobre él con una presencia imponente. Los ojos de Peter se abrieron de par en par con incredulidad al contemplar la forma prístina de Tiamut, completamente ileso de su devastador ataque, a pesar de haber perdido una extremidad. Y lo peor de todo, ¿de verdad se hizo más fuerte? Otra vez. Con un rugido potente, el celestial desató una devastadora explosión de energía desde su boca abierta, lanzando a Peter por los aires con una fuerza desgarradora. El impacto le abrió un agujero en el pecho, que rápidamente lo atravesó y salió disparado. En el corazón de la guarida de Centurión, el aire crepitaba con tensión mientras Miles, Mateo y Aaron se enfrentaban a Centurión, su elegante armadura brillaba siniestramente, un marcado contraste con la determinación del trío. ¿Por qué no te mato con mis propias manos? La voz de Centurión rezumaba malicia, con una sonrisa siniestra curvando sus labios. Sus oponentes se tensaron al instante, preparándose para la embestida inminente. Sin previo aviso, Centurión desapareció en un destello cegador, reapareciendo junto a Miles con mortíferas espadas de energía en la mano, listo para un golpe letal.
Miles reaccionó con reflejos ultra rápidos, evadiendo por poco las hojas letales dirigidas a su garganta, mientras Mateo y Aaron se movían rápidamente para contraatacar desde diferentes ángulos. En una exhibición sincronizada de poder, Mateo se envolvió en un rayo crepitante, mientras Aaron desataba un aura escalofriante, ambos decididos a proteger a Miles a toda costa. Miles. Quítate del camino. Resonó la voz de Mateo, acompañada de arcos eléctricos que se dispararon por la habitación en un despliegue que recordaba a Dark Plagueis. Mientras tanto, Aaron intentó inmovilizar a Centurión congelando el suelo, pero su adversario demostró ser más resistente de lo previsto. Centurión observaba los inútiles intentos contra él con una expresión aburrida, casi apática. Su traje cyborg contrarrestaba los ataques sin esfuerzo. Drenaba los rayos para recargar sus reservas de energía y contrarrestaba el hielo simplemente aumentando el calor bajo sus botas. «Qué lindos», comentó Centurión con sarcasmo, impasible ante sus esfuerzos. «Ahora me toca a mí». Mientras Peter tosía un chorro de sangre, apretó los dientes, sintiendo la familiar oleada de dolor mezclada con determinación. Con una mueca, se limpió la sangre de los labios y flotó en el vacío, con la mirada fija en la imponente figura de Tiamut, con la determinación ardiendo en sus ojos. Peter bajó la vista y observó cómo su brazo volvía a crecer lentamente y el agujero en su pecho, causado por el ataque anterior de su oponente, comenzaba a cerrarse. Tengo que asegurarme de darle una paliza a Centurión por esto. Después de todo, fue él quien planeó todo esto antes de esconderse como un cobarde. Tan solo pensarlo hacía que Peter sintiera una necesidad imperiosa de venganza. Pero antes de eso murmuró, reprimiendo su deseo de venganza mientras observaba al enemigo que tenía delante. A pesar del dolor abrasador que le recorría el cuerpo, Peter se negó a ceder. Con un rugido primitivo, se lanzó de nuevo a la lucha, impulsado por la adrenalina, mientras se enfrentaba al implacable ataque del Celestial. Cada golpe enviaba ondas de choque que recorrieron el espacio, y la fuerza de sus choques amenazaba con desgarrar la esencia misma de la realidad. Con cada gramo de fuerza que pudo reunir, Peter contraatacó con una ferocidad nacida de la desesperación. Su brazo restante se movía a la velocidad del rayo, asestando golpes precisos que buscaban explotar la más mínima debilidad en las defensas de Tiamut. Cada golpe impactaba con una fuerza demoledora, destrozando la forma metálica del Celestial y arrancando un rugido gutural de furia de sus labios. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Peter se vio superado por el poder absoluto y la implacable embestida de su oponente. Con una creciente frustración, apretó los dientes y se esforzó más, con la mente acelerada buscando la manera de inclinar la balanza a su favor. Empapado en sudor y sangre, Peter luchó con una ferocidad primigenia, impulsado por una desesperada determinación de sobrevivir en cada movimiento. Con cada puñetazo, patada, descarga de energía, etc., desataba toda su fuerza, y sus golpes impactaban con un impacto devastador contra la inquebrantable figura del Celestial. Pero por cada golpe que Peter asestaba, el Celestial respondía con la misma fuerza, si no mayor. Sus puños metálicos golpeaban sin descanso, y cada golpe acercaba a Peter cada vez más a la derrota. Su cuerpo, maltrecho y magullado, se negaba a ceder. La sangre manaba de innumerables heridas, flotando por el espacio a su alrededor mientras la batalla continuaba, impregnando el aire con el acre olor a ozono y carne quemada. A pesar del dolor que corría por sus venas, Peter apretó los dientes y siguió luchando, con la mente consumida por una sola concentración: supervivencia. Pero en medio del caos, un rayo de esperanza brilló en su interior. Recurriendo a la profundidad de sus poderes mortales, otorgados por su nuevo traje de araña, Peter se fortaleció por última vez, desatando una aura mortal abrumadora que pareció absorber todas las demás auras que envolvían su cuerpo, usándolas para aniquilarse. Aunque Tiamut era bastante descerebrado, pareció reconocer el aumento de poder de Peter cuando sus ojos se abrieron por un breve momento. Sonriendo con suficiencia, Peter se acercó lentamente a su oponente. «Qué bonita cara tienes, ¿por qué no te ayudo a hacer más?», dijo mientras desaparecía en un instante. Los ojos de Tiamut se abrieron por segunda vez cuando Peter apareció a su lado, su pierna impactando el costado de la cabeza del gigante. «¿Cómo te sientes, maldito sádico?», gritó, desahogando toda la furia que le había causado la paliza anterior. Con cada golpe, Peter sentía que el dolor persistente en su pecho remitía lentamente, reemplazado por una renovada sensación de vigor y determinación.
Mientras tanto, el agujero en su pecho se cerró y sanó rápidamente, dejando solo una leve cicatriz como testimonio de la ferocidad de su batalla. Pero justo cuando Peter empezaba a tomar la delantera, Tiamut desató una devastadora descarga de energía, cada una con una precisión letal. Con reflejos ultra rápidos, Peter esquivó y se abrió paso entre la embestida, con movimientos veloces y ágiles mientras luchaba por mantenerse un paso por delante del implacable asalto del Celestial. Con un rugido desafiante, Peter respondió con una ráfaga de visión de calor, potenciada por su aura mortal, que ennegreció el láser. La explosión impactó a Tiamut con fuerza explosiva. El Celestial se tambaleó hacia atrás, temblando bajo el impacto mientras el óxido se extendía por su armadura metálica, deteriorándola en algunas zonas. Eso es nuevo, pensó Peter con una sonrisa en el rostro al notar el óxido y la descomposición, sin duda debido a la naturaleza mortal de sus poderes. Vamos. ¿Eso es todo lo que tienes? Esperaba más, pero ¿qué se puede esperar de una lata oxidada? Se burló Peter, con el brazo casi completamente regenerado, solo se le veían los dedos. Mientras la provocación de Peter resonaba en el vacío, la furia del Celestial se encendió como un infierno abrasador. Su figura resplandecía con renovado poder, crepitando con energía mientras avanzaba. Con un rugido primigenio, desató un rayo de energía desde su pecho, cargando con el peso de una estrella colapsando. Tomado por sorpresa por el repentino aumento del poder del Celestial, Peter se encontró esquivando lo más rápido que pudo el enorme rayo de energía cósmica que lo rozó al pasar y se disparó hacia Mercurio. Uf. Peter gruñó de dolor cuando el ataque le quemó la piel al rozarlo, haciéndola burbujear y derretirse. Pero, por suerte, su factor de curación activó el sistema, aliviando el dolor y su piel volvió a la normalidad. Cuando el devastador rayo de Tiamut impactó en Mercurio, el planeta estalló en una explosión cataclísmica, similar al poder destructivo de la Estrella de la Muerte. La onda expansiva recorrió el espacio. Otro no, suspiró Peter al ver desaparecer otro planeta. La fuerza de la onda expansiva de la explosión lejana resonó por todo su cuerpo, casi haciéndolos volar a él y a Tiamut. Debería acabar con esto antes de que destruya otro planeta inocente, especialmente porque la Tierra está tan cerca y con Tiamut momentáneamente distraído por las catastróficas consecuencias de su ataque a Mercurio, Peter aprovechó la oportunidad para atacar. Con un silencioso grito de guerra, se impulsó hacia adelante, y su poderosa patada impactó de lleno en la cabeza del Celestial. Mientras Tiamut se tambaleaba hacia atrás, los ojos de Peter brillaron con una intensidad letal, liberando rayos de visión de calor que atravesaron el vacío con precisión letal. Los láseres ennegrecidos quemaron la forma metálica de Tiamut, dejando rastros de descomposición a su paso mientras el Celestial retrocedía ante la embestida, con sus rugidos de agonía resonando en el vacío del espacio. Tiamut rugió de ira, su cuerpo colosal temblando de furia mientras lanzaba un grito ensordecedor, con energía saliendo disparada de su boca. Con reflejos fulminantes, Peter esquivó la embestida, evitando por poco la ráfaga abrasadora que atravesaba el vacío del espacio. El choque del metal contra la carne continuó mientras Peter y el Celestial regresaban a su brutal duelo. Con cada golpe, Peter se superaba a sí mismo, con una determinación que brillaba con más fuerza que nunca mientras luchaba por protegerse no solo a sí mismo, sino también a las innumerables vidas que pendían de un hilo. Cada golpe impactaba con un impacto devastador, enviando ondas de choque que recorrieron el mismísimo tejido del espacio. Con un rugido primigenio, Peter desató todo su poder, aprovechando el aura mortal que corría por sus venas. Cada movimiento, impulsado por una determinación inquebrantable de alzarse con la victoria. A medida que la batalla se intensificaba, los sentidos de Peter se agudizaron, y sus instintos lo guiaron a través del caos con precisión milimétrica. Con un movimiento veloz, esquivó una descarga de energía de Tiamut. Los rayos cósmicos le rozaron la piel con un calor abrasador al pasar, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Apretando los dientes ante el dolor, Peter respondió con una oleada de visión de calor, potenciada por el aura mortal que latía en su interior. El láser ennegrecido impactó a Tiamut con una fuerza explosiva, provocando que el óxido se extendiera por la forma metálica del Celestial como una plaga reptante. Con cada momento que pasaba, la figura otrora imponente de Tiamut comenzó a decaer cada vez más, debilitada por el implacable asalto de los poderes mortales de Peter.
mientras el óxido consumía su armadura, dejando expuestas las zonas vulnerables del metal que había debajo. Peter aprovechó la oportunidad para aprovechar su ventaja y golpeó con renovada ferocidad mientras apuntaba a los puntos debilitados del celestial. Cada golpe asestaba una precisión quirúrgica, haciendo retroceder a Tiamat con cada golpe mientras Peter luchaba con uñas y dientes para mantener a raya al coloso cósmico. Con cada puñetazo, patada y descarga de energía, se exigía al máximo, consumido por el impulso primario de sobrevivir a cualquier precio. Pero justo cuando la victoria parecía estar a su alcance, Tiamat desató un contraataque devastador, cuya forma resplandeció con renovado poder mientras avanzaba con un rugido ensordecedor. ¡Aar! Sorprendido por la repentina oleada de energía, Peter se encontró luchando por mantener el ritmo. Sus movimientos se volvían lentos a medida que el agotamiento amenazaba con abrumarlo. Con un esfuerzo desesperado, Peter reunió toda su fuerza, con los músculos ardiendo por la intensidad del esfuerzo, mientras desataba una ráfaga de golpes contra el cuerpo debilitado de Tiamat, cada uno con un aura mortal. Con cada golpe, sentía cómo las defensas del celestial se desmoronaban bajo su ataque, centímetro a centímetro, en un proceso agonizante. Al poco tiempo, Peter vio su oportunidad y saltó hacia adelante, abrazando con fuerza el cuello de Tiamat desde atrás. A pesar de los intentos del celestial por quitárselo de encima y golpearlo con sus puños colosales, Peter lo sujetó con fuerza, mientras su aura mortal los envolvía en un torbellino de energía negra. Joder, Peter intentó hablar con dificultad mientras un enorme puño le golpeaba la espalda una y otra vez. Tú. Mientras el aura siniestra los envolvía a él y a Tiamat, la descomposición se aceleró a un ritmo alarmante, y la forma metálica del celestial comenzó a oxidarse y corroerse ante sus ojos. Con cada instante que pasaba, los movimientos de Tiamat se ralentizaban, agobiados por el implacable asalto de los poderes letales de Peter. Luchando contra la abrumadora fuerza del aura negra, Tiamat luchó desesperadamente para liberarse, mientras su forma, una vez poderosa, se desmoronaba bajo el ataque implacable. Pero Peter se negó a ceder, gritando de esfuerzo mientras vertía cada gramo de su fuerza en sus poderes mortales mientras luchaba por mantener su control sobre la forma agitada del celestial. A medida que la energía negra se extendía de Peter a su oponente metálico, la descomposición se intensificaba, consumiendo la armadura, antes impenetrable, de Tiamat a una velocidad altísima. Con un último rugido agonizante, el celestial enmudeció, con su cuerpo oxidado en su lugar, sucumbiendo a la implacable descomposición. Con un suspiro victorioso, Peter observó cómo la forma de Tiamat se desintegraba ante sus ojos, sin dejar nada atrás excepto una chispa amarilla brillante suspendida en el vacío del espacio. Mierda, ¿por qué no dejó un cuerpo? Se quejó Peter, mientras planeaba usar el cuerpo para revivir a su oponente como sirviente en las sombras. Quizás aún funcione. Conjurando una llama verde en su mano, la arrojó hacia los restos parpadeantes de lo celestial, observando cómo la chispa se encendía de repente. Fin del capítulo 663.